Vamos entonces con un segundo ejemplo de reactivo límite. Entonces revisemos aquí nuestra información. Dice que la combustión del sulfuro de hidrógeno en presencia de oxígeno produce dióxido de azufre y agua. Y si se queman, ahí en esa parte inicial del ejercicio nos están diciendo qué es lo que sucede en la reacción, ¿no? Es una reacción entre el sulfuro de hidrógeno con el oxígeno y nos dice que se produce dióxido de azufre y agua. Entonces nos dicen que si se queman 18,32 gramos de sulfuro de hidrógeno en presencia de 40 litros de oxígeno, medido a una atmósfera de 273 Kelvin, o sea, condiciones normales, ¿qué masa de dióxido de azufre se obtendrá? Ok, entonces tenemos nuestra ecuación balanceada, dos azufres, 4 hidrógenos, y 3 por 2, 6, 2 por 2, 4 y 2, 6 oxígenos. Ecuación perfectamente balanceada. Ahora, miremos qué relaciones estequiométricas nos plantea el ejercicio, qué tipos de reacciones estequiométricas nos plantea este ejercicio. De las 6 relaciones que hay, ¿cuáles? Porque son 2, podemos identificar en el ejercicio. Ok, relación masa-volumen, sí, esa es una, porque ahora tenemos, muy bien Giselle, y relación masa-masa, ¿sí? Relación masa-masa y relación masa-volumen, porque ahora, como les decía, en el oxígeno tenemos la medida en litros. Entonces, uno de los reactivos está en masa, otro está en volumen y el producto está en masa. Bueno, eso quiere decir que identificamos rápidamente las sustancias que están involucradas en nuestro ejercicio. Entonces, por un lado, los reactivos. Recuerden que siempre que hablemos de reactivo límite, los dos reactivos o más tienen que estar involucrados. Y un solo producto. Siempre un solo producto, que en este caso es el dióxido de azufre. Esas son las 3 sustancias que tenemos involucradas en el desarrollo de nuestro ejercicio. Ok, entonces, en el caso del sulfuro de hidrógeno, nos dan el valor en gramos, en términos de gramos. Entonces, debo determinar la masa. Entonces, ya sabemos que el hidrógeno, cambiemos de color porque esto está muy claro. El hidrógeno tiene una masa de 1 gramo, ¿cierto? Y lo multiplicamos en este caso por 2. Eso nos da 2 gramos. El azufre tiene una masa de 32 gramos, vamos a verificar en la tabla periódica, por, en este caso, un átomo. Entonces, esto nos da igual a 32 gramos. Haciendo la suma, tenemos 34 gramos de sulfuro de hidrógeno. Y ya tenemos el peso de un mol, ¿cierto? Recordemos que este es el peso de un mol. Pero nuestro ejercicio nos está diciendo que tenemos 2 moles, ¿cierto? 2 moles de sulfuro de hidrógeno. Entonces lo vamos a multiplicar por 34 gramos, que corresponden a un mol.
Obviamente aquí moles y moles se cancelan, ¿cierto? Moles y moles se cancelan y en total tendremos 2 por 34, 68 gramos de, muy bien, de ácido de sulfuro de hidrógeno. Ya tenemos el primer valor. En el caso del oxígeno, fíjense que me dice que son litros, ¿cierto? En el caso del oxígeno son litros. Entonces vamos a revisar las moles con la relación de que un mol ocupa 22,4 litros. Entonces tenemos 3 moles de oxígeno por 22,4 litros de oxígeno que corresponden a un mol, o es el espacio ocupado por un mol. De igual manera, cancelamos moles con moles, muy bien. Y el resultado, ya varios lo han colocado, es 67,2 litros de oxígeno. Listo, ya tenemos nuestro oxígeno en litros. Y el sulfuro, el dióxido de azufre, nos dicen en términos de masa, ¿cierto? Nos preguntan qué masa. Entonces, en este caso, también debo determinar la masa para este compuesto. Entonces decimos azufre, ya habíamos dicho que eran 32 gramos, en este caso por 1, sería igual a 32. Y el oxígeno, tenemos que es 16 gramos por 2, también es igual a 32. Bueno, a 32. En total, tendremos entonces 64 gramos de dióxido de azufre. Pero tenemos 2 moles, ¿cierto? Entonces, decimos que 2 moles de dióxido de azufre por 64 gramos de dióxido de azufre sobre un mol. Y esto nos da 128 gramos de dióxido de azufre. Ya tenemos entonces los 3 valores que necesitamos para poder determinar nuestro reactivo límite. Entonces, por este lado, 68 gramos de sulfuro de hidrógeno, por acá 67,2 litros de oxígeno y aquí 128 gramos de dióxido de azufre. Listo. Ahora simplemente entonces lo que hacemos es lo que ya habíamos venido trabajando en otras ocasiones y es partir del dato numérico que nos da el ejercicio y establecer cuánto producto se obtiene con cada uno de los reactivos. Entonces empezamos 18,32 gramos de sulfuro de hidrógeno, es el primer dato que nos da.
Entonces, en mi factor estequiométrico o de conversión va a ir el reactivo y el producto, ¿cierto? Entonces, mi reactivo, que es el sulfuro de hidrógeno, y el producto, que es el dióxido de azufre. ¿Listo? Entonces cancelamos los gramos de sulfuro con gramos de sulfuro y tenemos como resultado, entonces 18.32 por 128 dividido en 68. Muy bien, nos da 34,48 gramos de dióxido de azufre. Eso es lo que se puede obtener con el sulfuro de hidrógeno. Ahora miremos qué pasa con el oxígeno. Entonces dice que con los 40 litros de oxígeno hago mi relación también entre el reactivo y el producto. Recuerden, siempre entre el reactivo y el producto. Entonces, la ecuación dice que 67,2 litros de oxígeno producen 128 gramos de óxido de azufre. Aquí tenemos una relación masa-volumen. De igual manera, hacemos la operación 40 por 128 dividido en 67,2. Y eso nos da muy bien 76,19. 76,19 gramos de sulfuro, de dióxido de azufre. Ahora, ¿cuál de las dos es la que realmente se produce? ¿Cuál de las dos cantidades? ¿De acuerdo a lo que vimos ayer? Muy bien, 34, ¿cierto? 34,48 gramos. Siempre el menor, siempre se produce la menor cantidad porque al llegar a ese punto, nuestro reactivo límite se agota, se acaba. En este caso, el reactivo límite es el ácido, bueno, el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico viene a ser nuestro reactivo límite. Él es el reactivo límite, porque es el que se agota primero y no permite que haya más producción de dióxido de azufre. Bueno, entonces, con este segundo ejemplo, pues espero ya haya quedado comprendido lo que es reactivo límite. Igual veamos también que en este reactivo límite se puede trabajar con cualquier relación estequiométrica, ¿cierto? No solamente masa-masa, es la más común, pero cualquier relación estequiométrica puede trabajarse para determinar el reactivo límite. Tomamos por favor el apunte de este ejercicio y ya pasamos a mirar el tema de porcentaje de rendimiento. Bueno, cuando trabajamos ejercicios de reactivo límite, el dato que obtenemos aquí es realmente un rendimiento teórico de la reacción, es decir, lo que se supone o lo que se espera que yo obtenga de una reacción química. Pero resulta que en muchas ocasiones no ese es el valor que se obtiene en una reacción. Y no es ese por qué, porque hay muchos factores que afectan. Uno de esos factores es, por ejemplo,
si los reactivos con los que yo estoy trabajando son realmente reactivos puros o si tienen algún tipo de mezcla de impureza. Entonces, eso me va a afectar el rendimiento de la reacción. Si de pronto no soy cuidadosa en la manipulación de las sustancias, eso también puede afectar porque al pasarla de un lado a otro, puedo estar perdiendo alguna cantidad de la sustancia como tal. Entonces, suponiendo que no pasara nada, que todo fuera perfecto, eso sería lo que se espera que se obtenga, ¿sí? Lo que me arroja el reactivo límite. Ese sería un rendimiento teórico. Pero por lo general, el rendimiento real siempre está por debajo del rendimiento teórico. Por esa razón, pues es necesario determinar cuál es el porcentaje de rendimiento de una reacción, ¿sí? Realmente, cuánto, qué tan efectiva, digámoslo así, una reacción a partir del porcentaje de rendimiento. Entonces, teniendo en cuenta este aspecto, vamos a revisar primero unos conceptos y luego vamos a hacer un ejercicio de porcentaje de rendimiento. Solo vamos a hacer uno, ¿por qué? Porque es muy similar a esto, o sea, es solamente un paso adicional después de haber determinado cuánto puedo obtener con el reactivo límite. Entonces, para el porcentaje de rendimiento tenemos tres conceptos. Lo primero es saber qué es el rendimiento teórico. El rendimiento teórico es el que hallamos a partir del reactivo límite, ¿sí? Es la cantidad de producto que se va a formar con el reactivo límite, donde, como les decía, no se pierde nada, no hay factores que me afecten la reacción y todo es perfecto. Entonces es un rendimiento teórico, ¿sí? De acuerdo a lo que los cálculos me están diciendo. Por otro lado, tenemos el rendimiento real, que es lo que se obtiene en una reacción química verdaderamente, ya después de haber hecho el proceso, realmente hasta dónde llegó mi reacción. Y como les decía, siempre tiende a ser menor que el rendimiento teórico. Por lo general no voy a obtener más de lo que se supone que matemáticamente puedo obtener. Y por último, el porcentaje de rendimiento. Entonces, el porcentaje de rendimiento se determina dividiendo el rendimiento real, que siempre me lo van a dar cuando el ejercicio implica que yo halle porcentaje de rendimiento, siempre me dan el rendimiento real. Lo divido en el rendimiento teórico y ese resultado lo multiplicamos por 100. De esta manera conseguimos saber cuál es el porcentaje de rendimiento de nuestra reacción. Entonces tomamos el apunte de estos conceptos y ya hacemos un ejercicio de porcentaje de rendimiento. Vamos entonces a hacer un ejercicio para determinar porcentaje de rendimiento. Como podemos darnos cuenta, para llegar al porcentaje de rendimiento necesito el rendimiento teórico y el rendimiento teórico únicamente lo puedo obtener a partir del reactivo límite, porque es el resultado que me da una vez he determinado la cantidad de producto que me permite obtener el reactivo límite. Entonces, vamos a mirar el ejercicio completo. Dice que se produce la reacción de 6 gramos de nitrato de aluminio con 2 litros de sulfuro de hidrógeno en condiciones normales. ¿Cuántos gramos de sulfuro de aluminio pueden formarse? Ahí debo determinar mi reactivo límite. Calcule la cantidad de reactivo en exceso y si realmente se forman, dice, si realmente se forman 2 gramos de sulfuro de aluminio, ¿cuál es el porcentaje de rendimiento? Si se fijan que ahora me dan el dato de lo que realmente se forma, es decir, que en este caso tengo el rendimiento real y debo determinar cuál es el porcentaje de rendimiento, pero para eso necesito el teórico. Entonces vamos a hacer nuestro ejercicio. Desde el inicio, pues lo primero que debemos hacer
es determinar reactivo límite. Sustancias involucradas, los dos reactivos siempre y un solo producto, que en este caso es el sulfuro de aluminio. Entonces aquí tengo mi primer reactivo. Primer reactivo, que es el nitrato de aluminio, el sulfuro de hidrógeno y el sulfuro de aluminio. Esas son las tres sustancias involucradas. También tengo relación mol-mol, masa-masa y masa-volumen. Entonces partimos de aquí rápidamente. El aluminio tiene una masa de 27 gramos por un átomo. En este caso es 27. El nitrógeno tiene una masa de 14 gramos, en este caso por 3, lo que me da 42 gramos. El oxígeno tiene una masa de 16 gramos por 9. Recuerden que lo que está afuera me multiplica lo que está adentro, ¿cierto? Entonces, en ese caso sería 16 por 9. Y me da 144 gramos. Sumamos. En total tenemos 213 gramos. Esos 213 gramos equivalen a un mol, ¿no? Pero recordemos que tenemos 2 moles. Entonces decimos 2 moles de nitrato de aluminio por 213 gramos de la misma sustancia que corresponden a un mol. Listo. Entonces, en total tendríamos 426 gramos de nitrato de aluminio. Listo. Ya tendríamos ese dato. Vamos acá y el sulfuro de hidrógeno está en litros. Entonces, recordemos que debemos hacer la relación de moles y litros. Entonces, 3 moles por 22,4 litros, que son un mol. Y entonces aquí tenemos en total 67,2 litros de sulfuro. Y para el caso de el sulfuro de aluminio, entonces lo mismo, 27 gramos, 2, en este caso es 54, y el azufre, que son 32 gramos por 3, es igual a 96 gramos. En total, 150 gramos que van a corresponder a un mol. Como solamente tenemos un mol, entonces queda así.
150 gramos. Listo. Ya tenemos nuestros datos, son los que vamos a determinar el rendimiento teórico, que es el que nos da el reactivo límite. Entonces, por un lado por otro lado tenemos este dato y aquí el tercero. Partimos de los datos numéricos que nos da el problema y recordemos que por cada dato vamos a establecer un factor estequiométrico, una conversión. 6 gramos de nitrato de aluminio por, en este caso, nos dicen que 426 gramos de nitrato de aluminio. Ay, se borró. Se borró. Bueno, vamos a colocarlo desde ahí. Ya vimos en el anterior qué es lo que hay que hacer. Entonces lo vamos a hacer desde ahí. 6 gramos de nitrato de aluminio y dijimos que 426 gramos de nitrato de aluminio producen 150 gramos de sulfuro de aluminio. Recuerden que siempre es el reactivo con el producto, siempre el reactivo que me dan con el producto. Entonces simplemente cancelamos acá y eso me va a dar en total 6 por 150 dividido en 426. 2,11 gramos de sulfuro de aluminio. Listo. Y por otro lado, miremos lo que pasa con el volumen de sulfuro de hidrógeno. Entonces, 2 litros de sulfuro de hidrógeno por lo mismo, 67,2 litros fue lo que nos dio de sulfuro de hidrógeno, que me producen 150 gramos de producto, ¿cierto? Entonces lo mismo, cancelamos acá litros con litros y esto nos da como resultado 2 por 150, 300 dividido en 67,2. Nos da 4,46 gramos de sulfuro de aluminio. Listo. Entonces ya tenemos el dato y en este caso sabemos que se produce el de la menor cantidad, ¿cierto? La menor cantidad que correspondería a este, 2,11 gramos. 2,11 gramos. ¿Cómo determinamos? Ah, bueno, este es el rendimiento teórico. Rendimiento teórico. Rendimiento teórico.
Y nos dice el ejercicio, o sea que para determinar el porcentaje de rendimiento, va a ser igual al rendimiento teórico, no, perdón, el rendimiento real. Rendimiento real sobre el rendimiento teórico por 100. Rendimiento real sobre el rendimiento teórico por 100. El rendimiento real son 2 gramos, ¿cierto? El rendimiento teórico nos dice que son 2,11 gramos, ¿cierto? De sulfuro de aluminio. Aquí simplemente cancelamos. Y nos va a dar como resultado, perdón, por 100. Entonces, 2 dividido 2,11 por 100. Entonces nos dice que el rendimiento de esta reacción es de 94,79%. ¿Sí? No es del 100%, sino del 94,79%. Por lo general, ¿por qué? Porque el rendimiento real es menor al rendimiento teórico. Sin embargo, el rendimiento de esta reacción pues es bastante alto, es totalmente aceptable, no es mucho lo que se pierde en el proceso. Hay reacciones que tienen porcentajes de rendimiento del 60, del 50, que pues son porcentajes que realmente no sirven a la hora de, por ejemplo, tener una reacción industrial. Se buscan reacciones que tengan un alto porcentaje de rendimiento para que realmente sean efectivas. ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte? Fíjense que es muy sencillo, o sea, haciéndolo del reactivo límite, solamente es dividir el dato que nos dan en el que nosotros hallamos, multiplicarlo por 100 y ahí ya tenemos el porcentaje de rendimiento. Entonces, por favor, tomamos el apunte de este ejercicio.